Luego, ¿cómo podemos ver los videos? Yo les hago llegar el link para que ustedes puedan ver el video. ¿Qué cosa? Ok, seguimos. Vamos al ejercicio número 9. 9. Que dice que si f es una función de R en R definida por f de x igual x cuadrado menos 2 cuando x es mayor o igual que 0 y 3x menos 1 cuando x es menor que 0. ¿Sí? Tenemos eso de ahí. Esa es la regla de correspondencia y piden determinar el valor de f de 1 menos f de 0. Como pueden ver aquí ya se empieza a ver composición de funciones. F de 3 por 3 más f de 0. Tenemos eso de ahí entonces. ¿Ok? Entonces, el principal problema es cuando se evalúa un número y ver qué función está trabajando en ese intervalo. Vamos a cambiar de color. Vamos a poner color celeste. Según la regla de correspondencia, tenemos que partir a 0 aquí. 0. Y entonces, de 0 en adelante, tendríamos. Pero ojo, aquí dice mayor o igual, entonces sería con corchete. Entonces, f de x sería x cuadrado menos 2. Y de 0, de menos infinito hasta 0, serían, de menos infinito hasta 0, 3x menos 1. ¿Sí? Esas son las reglas de correspondencia por tramos. Y esa es una función definida por tramos, que tiene dos comportamientos. Uno cuando x es menor que 0 y otro cuando x es mayor o igual que 0. Entonces aquí podemos observar que hay que evaluar algunas cositas. F de 1, f de 0, y después f de 0. F de 3, y aquí otra vez f de 0. Calculemos por separado. F de 1. Para f de 1 tenemos que darnos cuenta que 1 está en este intervalo de acá. Acá está 1. Sería en x cuadrado menos 2. Ajá. Deberíamos evaluar 1 en la función correspondiente, que sería 1 al cuadrado menos 2. Porque aquí entra la función x cuadrado menos 2. Así es. Ajá. Y esto sería 1 al cuadrado, 1 menos 2 menos 1. F de 1 es igual a menos 1. Luego, quítale la abreviación, por favor. Luego, f de 0. F de 0 será, bueno, vamos a evaluar todo. F de 0, f de 3. Y, bueno, después f de 0. Composición de funciones de una vez. Ya. Entonces, f de 0, como podemos observar, aquí está 0 exacto. Aquí, 0. Pero para el intervalo, cuando x es exactamente 0, la función no es la lineal. La función es la cuadrática. Entonces, como la función es la cuadrática, debemos analizar que debe ser x al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado, menos 2. Y 0 al cuadrado es 0, menos 2, menos 2. Luego, f de 3. Aquí está 3, por acá más adelante. También cae en el intervalo donde la función es x cuadrado menos 2. Entonces también debería ser x al cuadrado, que es 3, menos 2. 3 al cuadrado es 9, menos 2, 7. Sí,
Hasta ahí, todo bien, creo yo. Y luego tenemos que evaluar a f en f de 0. Ya se sacó cuánto vale f de 0. Lo que tenemos que hacer es la composición. F de f de 0 sería lo mismo que evaluar a f en menos 2. Porque acá arriba dice que f de 0 es igual a menos 2. Pilas con ese detalle, niños. Pueden escribir en el chat alguna duda o algo. F de menos 2. Y la de 3 más f de 0. Eso ya lo vamos a realizar, todavía no. A ver, entonces f de menos 2 será evaluar a x menos 2, pero en menos 2 está en este intervalo de acá, a la izquierda. Entonces deberemos evaluar menos 2 en la lineal, no en la cuadrática. Menos 2 en la lineal. Sería 3 por menos 2 más 1. Y 3 por menos 2 es menos 6 más 1, menos 5. No es Ahora menos sí, ya... uno. no, pues es que es 3 por x. Bien. 3 por x y x menos 2, menos 6 más 1, menos 5. Sí, pero en la función dice que 3x menos 1 debería ser x menor o igual a menor a 0. Es decir, el argumento. Uh-huh. El argumento es menor que 0, entonces reemplazamos donde dice x, reemplazamos el menos 2. Correcto, Evaluamos. pero por eso le digo, dice, Reemplaza. solamente en la x reemplaza el menos 2, pero pone más 1, y no es más 1 sino menos 1. Perdón. Tiene Entonces toda la sería razón. menos 7. Es verdad. La función es 3x menos 1. Gracias por la acotación. Entonces no debería ser menos 5, sino menos 7. ¿Verdad? Muy cierto. Ahora sí, ya tenemos f de 1, f de 0, f de 3 y f de 0. Lo que tenemos que hacer es... Segundo punto de Sosa. Está muy bien. Lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar o evaluar. Entonces reemplazamos f de 1 es menos 1 menos f de 0. Y f de 0 sería menos 7. Abajo f de 3 es 7. Y ahí dice 3 más f de 0. Y f de 0 dio menos 2. Ahora sí, cuidado con la ley de los signos, niños. Aquí es entonces menos 1, menos por menos da más 7, sobre 7 por 3 más menos 2, entonces es 3 menos 2. Menos 1 más 7 es 6 sobre 7 por 1. Y esto de aquí sería al final 6 séptimos. Hasta ahí vienen, revisen alguna consulta o duda, niños. ¿Y qué es lo que representa el 6 séptimos? El valor es un valor numérico. Es un valor numérico porque esto de aquí es una operación nada más que te piden. Entonces el objetivo de este ejercicio era... me pedí hallar el resultado. Sí, hallar el resultado de esa división. Y el resultado de esta división vendría a ser 6 sobre 7. Si no hay preguntas, podemos avanzar entonces con el tema que corresponde a la aplicación de las ecuaciones lineales. Sí. Que es el número 16. Ok. Comenzamos con el número 16 entonces. El número 16 es una función por tramos que sí necesito, por favor, señores, que le echen un ojito un ratito por lo menos mientras me escuchan a la imagen que les pasé. Es una función y de x. Y de x definida por tramos. Bueno, igual la voy a escribir aquí en la pizarra. Y de x dice... repito, la función y de x de variable real es una función f, perdón, es una función por partes definida para el impuesto a la renta de acuerdo al ingreso de los contribuyentes en el año 2003. Como cotación quisiera decirles, chicos, cuando una persona
Cuando una persona recibe más de la base, tiene que pagar impuestos en sueldos. En el 2003 la base era 6.800. La base es como más de 6.000. Entonces, si la persona ganaba menos en ese año, entre 0 y 6.800, no pagaba 0 de impuestos. 0, no pagaba nada. Si en cambio ganaba entre 6.800 menor que X, menor que 13.600, ahí sí ya pagaba según la función 0.05 X menos 340, menos 340, esto es lo que pagaba. Luego, si ganaba entre 13.600, esto de aquí, esto que está en la parte de la derecha, significa que X está en ese intervalo, de 0 a 6.800, de 6.800 hasta 13.600, de 13.600 hasta 27.200. Y en este caso iba a pagar 0.1X menos 1.020. Ya luego, si ganaba desde 27.200 al año, 27.200 hasta 40.800 ingresos al año, por cierto, chicos. La función es 0.15X menos 2.380. En la planilla lo es todo. Yo ni... Si ganaba de 40.800 hasta 54.400, tenía que pagar según la función 0.20X menos 4.420. Y finalmente, si ganaba más 54.400 o más, tenía que pagar 0.25X menos 7.140. Entonces, dependiendo de cuánto ganaba al año, la persona pagaba el impuesto. Ok, en este caso, el primer literal dice, literal A, dominio de la función, dominio de I. Y como podemos observar, el dominio se encuentra en la parte derecha. El dominio empieza en 0, porque lo que dice aquí, si ganas $0, pagas 0 de impuestos. Pero de ahí va creciendo. Dependiendo de cuánto gane, va a ir pagando más. Pero no hay un límite, como pueden observar. La última línea dice X mayores o iguales que 54.400. Entonces, de ahí en adelante, sea cuanto sea que pague, va a tener la función que está a la izquierda, que es 0.25X menos 7.400. Entonces, el dominio en este caso serían los reales. No, perdón. No. Corrección. No sería de 0. Así es. Desde 0 hasta más infinito. No, hasta más infinito. No hay límite. Si ganaban más de 54.400, esa era su función. Pero de ahí se extiende hasta el más infinito. No hay un límite. Ya. Segundo, literal B. Los impuestos a pagar por una persona cuyos ingresos fueron $30.000. Los impuestos, es decir, ¿cuánto pagará la persona por haber ganado $30.000 al año? Entonces nosotros tenemos que hacer lo siguiente, buscar, ok, ¿en qué intervalo cae 30.000? A ver, un mensaje en el De chat. 0.15X. Sí, también podríamos haber, pues, no, los naturales, lo que pasa es que no podríamos decir tanto los naturales, sino porque podría ser que una persona gane con centavos, también hay sueldos con centavos. Podría ser todo como ingeniero, una consulta. También Sí. otra expresión para el dominio puede ser de todos los números reales
menos los números reales negativos. Sí, también una manera equivalente podría ser Sí. los reales que engloba todo menos los reales negativos. Ah, No, ya. no acepta positivo. Sí podría ser, o sea, no podríamos restringir a que sean las naturales porque los naturales especificaría que las personas solo ganen cantidades enteras, pero hay sin embargo algunos sueldos que incluyen centavos. Sí. Entonces es una cantidad Ya. que puede tener decimales, por eso no debemos acotarnos a enteros. Es más, miren, por ejemplo, este intervalo de aquí, 6.800, podría decir que la persona puede estar ganando 6.799,99 y aún así no pagar impuestos en aquel tiempo. Bien, ahora sí, si evaluamos la función en 30.000, deberíamos analizar, ok, ¿en qué intervalo me cae 30.000? 30.000, el tercer intervalo dice de 13.000 a 27.000. No, pero el cuarto intervalo... El cuarto intervalo. De 27.200 a 40.800. Ahí caería. Entonces, por eso es que por tramos deberíamos evaluar a la función en 0.15 por 30.000 menos 2.380. 0.15 por 30.000 menos 2.380. Entonces, convirtiéndolo a fracción, debería ser 0.15 es 15 sobre 100 por 30.000. Entonces, estos dos ceros se simplificarán con estos dos ceros de aquí y queda 15 por 300 menos 2.380. 15 por 3 es 45. Entonces sería 45 con dos ceritos menos 2.380. 4.500 menos 2.380, bueno, hacemos la resta aparte. 2.380. A ver, vamos a ver un mensaje que hay por ahí. No hay puntaje. Quien tenga activado el audio y está en la calle, desactívelo para que deje escuchar bien la clase. Sí, me parece. A ver, entonces, 4.500 menos 2.380, aquí es 0, aquí es 2, llevo 1, aquí es 1, y aquí 1.000, 1.100, 1.120. 1.120 debería USD. Recuerden, esta parte es muy importante, lo voy a resaltar. Resaltar esto, especificar de qué estamos hablando. Dólares, en este caso, USD. Puntos menos si no se pone eso. Porque 1.120, ¿qué? Dólar, le podrían poner el símbolo de dólar o como ustedes quieran, USD o cualquier otra cosa. Ok, literal C, el valor absoluto de la Profe, diferencia. no sería 2.000. 2.120. Ah, sí, no leen 4 menos, sí, verá, corrección. Gracias. 2.120. Gracias. A ver, entonces, otro que tiene que preguntar. El valor máximo de ingresos por el que no se paga impuesto a la renta. ¿Cuál sería el valor máximo? Literal D vendría a ser. Vamos al D mejor, que está más interesante. El valor máximo de ingresos por el cual no se paga impuesto a la renta. 6.800. Así es, 6.800. Si gana hasta $6.800, no va a pagar impuesto a la renta en ese año. Si gana 6.800 con un centavo o con $1, ya ahí empezó a pagar. Empezó a pagar impuestos. ¿Sí? Eso es el análisis de una función por tramos. ¿Sí? Que a veces termina confundiendo un poquito, mareando un poquito también. Eso. Profe, en el literal B solamente sería como una evaluación, nada más reemplazando a X por 30.000. Así es, pero reemplazando en la correspondiente, en la que le debería tocar. O sea, de donde cayó, o sea, por ejemplo, Tienes que darte cuenta de la regla de correspondencia. Del esa que ves, intervalo. del intervalo. Así es. Ya, profe. Bueno, entonces podemos saltarnos al ejercicio número 12. Busquen el 12, igual yo les voy a poner en la pantalla.
Este está interesante porque incluso tiene asíntotas. Ajá. Entonces, vamos a ver el 12. Ejercicio 12 dice 12. Bueno, aquí nos da la gráfica, de hecho. Nos da la gráfica. Tenemos una función así. X y acá Y. Y tenemos asíntotas. Vamos a ponerle, bueno, nos quedan 10 minutitos. Vamos a ponerle las asíntotas que están aquí representadas en 2. Para arriba, así. Vamos a hacer desplazamiento gráfico. Y en 2 en X y en 2 en Y. Estas son las asíntotas. Y la gráfica de la función es, voy a poner por aquí, color negro, ¿ya? Profe, es en 3 en Y. Ah, sí, corrección, es en 3. Gracias. Ya. Entonces la gráfica, como pueden observar, aquí tiene una asíntota, es decir, la función nunca la va a alcanzar, nunca. Y para acá, una asíntota así. Bueno, debería ser, vamos a acomodarlo un poco mejor. Así no la va a tocar. Y aquí como que se acerca, pero no la toca. Y acá, en cambio, tiene una asíntota vertical y pasa por acá. Y este puntos interesantes, 3,0. Cuando X vale 3, Y vale 0. Bien, entonces el literal A dice, bueno, y este punto de aquí, que digamos que se están intersectando las dos asíntotas, sería el punto 2, 3. 2 en X, 3 en Y. Y este punto que está aquí, bueno, que no es necesario que lo tomemos en cuenta, pero igual vamos a ponerlo, 0, 3. 0x, 3 en Y. Entonces, sugerencia, cuando tengan que hacer desplazamientos, vean qué es lo que se les pide. Ok. En este caso vamos a graficar X, Y. Dice f de X más 2 menos 3. Este es f de X. Ahora, vamos a graficar f de X más 2 menos 3. Entonces, vamos a empezar con el desplazamiento horizontal. El desplazamiento de X más 2. ¿Y qué pasaba cuando era X más 2? ¿Cómo se desplazaba la gráfica? Se desplazaba hacia la izquierda. Hacia la Hacia izquierda. la izquierda, 2 unidades. Es decir, todos los puntos que señalé en la gráfica de acá, todos esos puntos vamos a desplazarlos 2 unidades hacia la izquierda. Entonces, deberían venir ya no ser 2, 3, sino pongámosle punto 1, punto 2 y punto 3. El punto 1 debería venir, venirse al punto 0, 3. El punto 2, que es 0, 3, que era 0, 3, debería venirse al lugar, en cambio, menos 2, 3. Estamos variando su posición en X. Entonces vamos a ubicar primero f de X más 2. Y el punto 0, 3 debería ubicarse, ya no en 0, 3, sino 1. 1, Era 3. en 1. 1, 0, perdón, 1, 0. Y de la misma forma las asíntotas se van a desplazar. Las asíntotas se desplazarían, antes pasaba por 2, 3, ahora va a pasar por 0, 3. Estas son las asíntotas. Estoy poniendo de color rojo. Ya, ahí está otra asíntota así. De esta forma. Y la función f de x más 2 debería ser de esta forma, así. De color negro, ¿ya? Por acá sí. Así. Y esta función también así. Es decir, toda la función se desplaza 2 unidades hacia la izquierda. Ese es el primer paso. F de x más 2, recién f de x más 2. Ahora, todo bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a obtener, ahora sí vamos a ponerle color morado para que se diferencie mejor. F de x menos 2 menos 3. En este caso, entonces, todos los puntos P1, P2 y P3 van a bajar 3 unidades. Este 0,3 va a bajar ahora en Y, es decir, la componente Y es la que baja. Baja a 0,0.
3 Sí. unidades hacia abajo. Este punto que era menos 2, 3, ahora va a ser menos 2,0. Y este otro punto que era 1, 0, baja y 2 unidades y va a estar por 1x porque no varía y menos 2y. La asíntota, esta asíntota seguirá siendo o se mantendrá ahí mismo. La asíntota vertical se mantiene porque hicimos un desplazamiento vertical. Sin embargo, la otra asíntota sí cambia. Porque también baja 3 unidades. Las asíntotas horizontales también bajan 3 unidades. ¿Qué pasó? Del primero, cuando hicimos un desplazamiento horizontal, la asíntota vertical se movió. Y ahora que estamos haciendo un desplazamiento en Y o vertical, la asíntota es la que se va a mover. Y poniéndolo a sí mismo de otro color, toda la función se tiene que desplazar esas unidades para abajo. Vamos a ponerle el color amarillo, espero que así se vea bien. Entonces debería verse así. Más o menos así. Recuerda que es una asíntota y nunca la va a tocar. Y esta función pasará así. La de gráfica de color amarillo sería la final. De color amarillo sería F desplazada 2 unidades hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, y 3 unidades hacia abajo. Ahora sí, preguntas, chicos. Ya saben, desplazamiento de f de x más un número, si es más, ese número o esa cantidad de veces hacia la izquierda, si es menos es hacia la derecha. En cambio, cuando el desplazamiento es en y, es esas cantidades hacia arriba o hacia abajo. Las dos asíntotas son f de x, ¿cierto? Así sí, hay que hacer una pequeña corrección. Este punto no debería ser menos 2, porque se hizo un desplazamiento de menos 3 unidades. Como estaba en 1, 0, debería quedar en menos 1, menos 3. Sí, ya veo que me hicieron una pequeña corrección, gracias. Menos 1, menos 3. Ahí sí. Este punto que está aquí. Ese punto, sí. Ya, ¿alguna otra observación o pregunta, por favor, chicos? Ya No, está bien, solamente señor Valladares. Perfecto. Bien, entonces, yo creo que sí podríamos concluir porque les había quedado de 2 a 4, entonces, por el momento creo que sería suficiente, o tienen alguna otra duda. Igual, como les dije, la intención era aclarar ciertos detalles que no habían podido ser cubiertos durante la clase o la tutoría. Ingeniero, una consulta, disculpe. Dígame. Esos dos ejercicios van a quedar grabados. ¿Y cómo lo hacemos para verlos nuevamente? Yo les paso el link. Nos pasaría el link nuevamente. Y solamente queríamos, o con el link, serían Lo pueden, los ejercicios grabados. sí, con el link van a ver los minutos que se hayan podido grabar. Pero serían dos, porque la primera sesión y ahora esta Sí. segunda sesión. Así es, señor. Serían 2 ¿Verdad? sesiones. Sí. Ya que ingeniero, gracias. Listo. Entonces, bueno, pues de mi parte, muchas Profe, gracias. ¿puede volver a explicar el primer ejercicio que hizo? ¿Cuál? Vamos a repasar entonces, en los minutitos que nos quedan. El de la ¿Ese? primera sesión. Ah, el de la primera. sesión, Vamos sí, a ese. buscar. Este, No, aquí. sí, el de la primera. Es No, que el ya, de bueno, ese es. este sería el segundo, porque el primero Ese. ya se borró, por así decirlo. Bueno, entonces esta Ok. función, si ya no sería inyectiva, ya sobreyectiva. Borrémosle esta partecita de aquí, ¿qué tal si le borramos, ya borramos toda esta parte? En el caso anterior del ejercicio que estaba descrito, decía cuál era el dominio, cuál era el rango y todas otras preguntas más. Entonces, si tenemos que borrar todo esto, y ya no decimos que la función se extiende hasta más infinito, sino que ahí era un un punto sombreado, y en cambio acá en el 10, x igual a 10 es un punto abierto. Entonces ahí podemos ir evaluando la función en varios valores, en varios numeritos. Por ejemplo, como el punto más interesante que les decía, que f de menos 10 no está definido. F de menos 10 no está definido. Ah, por cierto, antes de que se acabe, si nos piden a esta función y de x, evaluarla, cuando x es exactamente
40.800. Cuando el ingreso es 40.800, ¿cuál deberíamos usar? Es pongámosla aquí, la número 4 o la número 5. Si la persona gana 40.800, ¿deberíamos usar la 4 o la 5? La 5, La 5. porque está igualada, puede ser igualada. Exacto, si la persona gana 40.800, debemos evaluar en la quinta, en la cuarta no, porque la cuarta no lo incluye el 40.800.